Muy bien, hoy bueno, habéis visto que hemos divulgado Ok. Habéis visto que hemos divulgado más o menos la programación del mes de marzo y la programación de la primera semana de abril. Y luego en la segunda semana de abril vamos a tener las jornadas de razonamiento clínico. ¿Vale? Así que apunta las fechas para que estés pendiente de cuando Ruby diga que todo está liberado, que todo está asequible para todos. Buenos Aires está tremendo. A mí me encanta. Tandil también estaba, pero en Buenos Aires tenemos el asfalto, el movimiento. En Tandil tenemos la sierra. Está bien, cada uno con sus peculiaridades. Y he descubierto al final, me han dicho, María me lo ha dicho, de que hay una diferencia de sierra y montaña y la diferencia es la altura. Así que ya he aprendido un montón de cosas ahí en Tandil, además de disfrutar. Súper, chatos, fenómenos. Hoy vamos a hablar de enfermedades inflamatorias gastrointestinales en una población pediátrica. Ok, ¿y qué cambia? Bueno, ya vamos a ver que cuando estamos hablando de una población pediátrica, algo cambia en la orientación de la mirada, en las conductas clínicas y en los elementos que tenemos que controlar. No sé por qué el móvil se está apagando, pero vamos a ver si seguimos por aquí. Ok, entonces lo primero, first things first. Entonces vamos a hablar de enfermedades inflamatorias gastrointestinales. Lo importante, lo primero es tener en cuenta que enfermedades inflamatorias gastrointestinales tienen un diagnóstico clínico como enfermedad, como patología, ¿no? Diferente de la síndrome del colon irritable, las alteraciones de Crohn y colitis, que es donde está la mayor concentración de la división de todo esto, está en Crohn y colitis. Y cuando hablamos de Crohn y cuando hablamos de colitis, estamos hablando de enfermedades establecidas. Ahí ya no estamos hablando de disfunciones. ¿Ok? Así que hay alteración del tejido, hay alteración de la mucosa, si estamos hablando de colitis, y hay alteración, inflamación transmural, es decir, en todas las partes del sistema, en todas las capas del sistema gastrointestinal, si estamos hablando de Crohn. Así que colitis se queda más en la periferia, más en la mucosa, pero el Crohn no. El Crohn ya implica todas las capas del sistema gastrointestinal. ¿Okay? La colitis también en general suele ser una faja continua y el Crohn no. El Crohn puede estar en múltiples puntos del sistema gastrointestinal. Otra diferencia que tenemos entre Crohn y colitis es la localización, donde la colitis está más localizada en general en el colon descendente y Crohn puede estar en cualquier punto del tracto gastrointestinal. Sin embargo, suele relacionarse más a la fosa ilíaca derecha, al ileo o al ceco o al colon ascendente proximal. Así que los síntomas de Crohn en general están más relacionados a la fosa ilíaca izquierda. Los síntomas de colitis están más relacionados a la fosa ilíaca izquierda. Los síntomas de Crohn están relacionados más a la fosa ilíaca derecha. ¿Ok? Entonces, estas diferencias así básicas de localización y de conceptos, pero que todavía no nos quedaremos mucho ahí porque no es lo que nos importa más. Lo que nos importa es el abordaje clínico, que vamos a empezar a hablar por aquí. Ok, entonces cuando hablamos de Crohn y colitis, fenómenos, y estamos hablando de una población pediátrica, lo primero que debemos tener en cuenta es lo que está ahí en la pantalla.
Es decir, cuando es una población pediátrica, el tratamiento tiene que estar enfocado en la familia, tiene que estar centrado en la familia, y cuando es un paciente adulto, el tratamiento tiene que estar enfocado en el propio paciente. ¿Y por qué esto? ¿Alguien me puede indicar, alguien me puede sugerir por qué esto? Porque cuando estamos hablando de cuidados pediátricos, y aquí pediátricos es un rango de edad bastante amplio, los autores consideran como población pediátrica, y bueno, es un poco largo el rango, pero es lo que está en la literatura, como adolescentes hasta 16, 17 años. Y luego después de esto empiezan a considerarlos como adultos. Pero ¿alguien me puede ayudar? ¿Por qué es family centered primero y después patient centered? Perfecto, Paula, qué máquina. ¿Por qué? Por la jerarquía del sistema. Obviamente, cuando estamos hablando del niño o de un adolescente, no podemos considerar que el propio niño o que el adolescente tiene la capacidad, la autonomía para hacer el manejo de su condición clínica, para elegir las mejores herramientas, las mejores terapias, para elegir la mejor dieta, para elegir los mejores profesionales que le van a estar ayudando en su recorrido. Así que cuando estamos hablando de una población pediátrica, es importante todo el tema de la educación de los padres, es importante el tema de la educación de toda la familia que está envolvida de alguna forma con el niño, si vive con abuelos, con abuelas, con tíos y todo esto, toda la familia en teoría debería estar orientada respecto a qué es lo mejor, qué es lo peor y cómo conducir esta situación de la mejor forma. Y cuando estamos hablando de cuidados pediátricos, estamos hablando de que alguien, un adulto en esta situación, en teoría, va a cuidar de la calidad del sueño, de la calidad de la alimentación, de la calidad de los estresores sociales a los cuales este niño se estará exponiendo y todo eso. Entonces, hablando específicamente del niño, tenemos que considerar algunas cosas. No se sabe, chatos, de verdad, cuál es el elemento clave que va a disparar el Crohn o la colitis. No se sabe cuál es el elemento clave. Se sabe que hay múltiples situaciones que están relacionadas con esto. Múltiples situaciones, por ejemplo, la microbiota intestinal es un factor que está relacionado. ¿Qué queremos decir, chatos, cuando hablamos de factores relacionados? Que no sabemos de verdad la dirección de la alteración. Es decir, no sabemos si es el IBD, si es el Crohn o la colitis que genera la alteración de la microbiota, o si es la alteración de la microbiota que facilita el Crohn y la colitis. No sabemos la dirección de la relación. Pero en cuanto sumamos elementos, en cuanto sumamos estudios, en cuanto sumamos datos, se va teniendo más o menos clara la película, el escenario. De manera que, aunque no sepamos cuál es el gatillo definitivo, podemos identificar de manera muy clara cuáles son los elementos que pueden potenciar los riesgos y cuáles son los elementos que pueden disminuir los riesgos, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de relación, hablamos de esto. No es una situación de causa y efecto, pasa esto, luego vamos a tener esto, pero sí que es una asociación, ¿ok? Pues entonces lo primero, la microbiota. Hay una asociación importante de la microbiota de los niños con el desarrollo de Crohn y colitis. Ok. Y esto principalmente respecto a la utilización
de antibióticos en el primer año de vida. Por ejemplo, donde se identifica que al utilizar antibióticos en el primer año de vida de una población sana de adolescentes, se identifica que, estudio de follow-up, ¿no? Claro, estudio de larga duración, se identifica que la microbiota intestinal de estos niños después del ciclo de antibióticos ha vuelto a su composición original después de 4 o 6 semanas después del ciclo de antibióticos. Luego la microbiota de los niños que después vengan a desarrollar cronicolitis pasadas 4 o 6 semanas no ha vuelto a su normalidad pre-antibiótico terapia. Entonces tenemos ahí la utilización de antibióticos como un factor de riesgo para estos niños, ¿ok? Muy bien, la microbiota, la utilización de antibióticos. Una teoría, no sé qué opináis, quiero saber vuestra opinión. También dice respecto al tema de la higiene, al tema de esta súper preocupación que tenemos hoy con bacterias, con que los niños no estén sucios, que los niños no lleven cosas a la boca, ¿sabes? Esta súper protección que solemos producir cuando tenemos nuestros peques, nuestros bebés, ¿sabes? No permitirle que ponga la mano en el juguete, en el suelo, en la arena y luego que lleve la mano a la boca. Una teoría habla un poco respecto a esto. ¿Y qué habla respecto a esto? Pues habla justo del efecto de superprotección de los padres cuando no permiten que el niño tenga contacto con bacterias en la primera infancia y en los primeros 5 años. Entonces, tener un pet, ¿no? Tener un perrito o tener un gato o tener lo que sea, por ejemplo, mejora muchísimo el tema de la microbiota de los niños. Mejora mucho. Es una microbiota más sana cuando un niño puede jugar con mascotas. Cuando un niño tiene hermanos para poder jugar con los hermanos, ¿no? Cuando la edad de los hermanos se acerca a la del niño. Esto también es un factor de protección para que no se desarrolle una enfermedad gastrointestinal. ¿Y esto por qué? Porque en general esta es la edad donde desarrollamos nuestra mejor capacidad de respuesta. Así que cuando limitamos los estímulos ambientales, cuando limitamos los estímulos, no puedo decir los estímulos sucios, pero cuando limitamos los niños en sus juegos y cuando estamos hipervigilando a los niños, impidiendo que lleven cosas a la boca porque está sucio, en general lo que estamos haciendo es disminuyendo la diversidad de la microbiota de los peques, ¿sabes? Y ahí cuando se disminuye la diversidad de la microbiota de los peques, lo que pasa es justo que este peque tiene una tendencia a tener hiperrespuestas del sistema inmune porque al fin y al cabo estará mal adaptado. Y cronicolitis nada más es que una hiperrespuesta del propio sistema inmune, ¿ok? Entonces esto es importante tenerlo en cuenta. Pets, ¿ok? Pets son importantes para los niños y hermanos también son importantes para los niños. El niño que recibe el pecho de mamá también tiene más protección. El niño que recibe el pecho de mamá tiene más protección porque la microbiota del niño se asemeja o se acerca a la microbiota de mamá. El niño que no recibe el pecho tiene factores de riesgo aumentados. Y fijaros qué interesante que se hizo una relación con la otitis media. De verdad la relación no es con la otitis media. De verdad la relación es teniendo en cuenta que al hacer otitis media
el tratamiento es con antibióticos, vamos entonces a investigar si los niños que sufren o si la población pediátrica que sufre con colitis y Crohn, si esta población ha tenido más episodios de otitis media, como una forma de verificar al final si han tomado más antibióticos que la población control. Y resulta que sí. Resulta que los niños, la población pediátrica que desarrolla cronicolitis, tiene una historia pregresa más importante de otitis media y esto se relaciona justo a cronicolitis, no por la otitis per se, sino que por la utilización de antibióticos en el desarrollo del peque. ¿Vale? Entonces, fijaros qué interesante que en estos pacientes suele haber una frecuencia más alta de historia pregresa de otitis media. Y ahí es posible que estos antibióticos que se le han administrado a los niños para la otitis, que hayan producido una alteración de la microbiota, y es posible que estos antibióticos hayan producido alteraciones en el sistema inmune de mucosas. ¿Ok? Entonces esto es importante tener en cuenta. Muy bien. El tipo de parto no parece tener una correlación directa con el tipo de parto. Si es un parto cesáreo, si es un parto vaginal. ¿Okay? Directamente al cronicolitis no parece haber. Lo que sí que hay, que sabemos, es la calidad de la microbiota. Que la calidad de la microbiota cuando hay un parto vaginal es mayor que la calidad de la microbiota cuando el parto es un parto cesáreo. ¿Okay? Pero esto se puede compensar con el tema del pecho. Esto se puede compensar con el tema del breastfeeding, ¿no? De darle el pecho a los niños o a las niñas para no solo como una forma de aumentar su inmunidad, sino que también de mejorar la diversidad de su microbiota. Entonces esto es importante tener claro, son factores de riesgo asociados. ¿Ok? Muy bien. El tema genético es importante. La historia de la familia ahí en esta situación es importante. No es una condición de causa y efecto, pero deja el sistema más sensible. A estresores, a agresores externos. Deja el sistema más sensible a una gastroenteritis, por ejemplo. Deja el sistema más vulnerable. El hecho de que uno tenga historia en la familia de Crohn o colitis no produce una sentencia de si hay en la familia, tú lo vas a tener también. Pero sí que produce una alarma de el riesgo para esta persona que tiene una historia en la familia es más alto. Así que esta persona debería cuidarse un poquito más y cuidar mucho los factores de protección e intentar minimizar factores de riesgo. ¿Ok? Parece raro, ¿no? No sé qué os parece, pero parece raro decirle a los padres, pues deja que juegue tu niño, no te preocupes tanto que esté sucio, no te preocupes tanto con lo que lleva a la boca, solo lo suficiente. Parece raro, ¿no? Que el contacto con el ambiente pueda favorecer más la capacidad de respuesta del sistema inmune. Parece raro. De verdad, a mí no me parece raro, me parece totalmente coherente porque el sistema responde al estrés. Cuando tú le das más estresores ambientales para que el sistema inmune del peque tenga que adaptarse, lo que pasa es que el sistema del peque se adapta mejor. Cuando no le ofrecemos estímulos, lo que pasa es que el sistema se pone súper rutinario, se pone súper, ¿cómo puedo decir?, inflexible, y al ponerse súper inflexible lo que pasa es que el sistema no se adapta a nada, y si no se adapta, se rompe. ¿Sabéis? Muy bien. Esto vale para papás y mamás, más que todo.
¿Y qué puede estar relacionado a todo esto, chatos? Fijaros qué interesante. ¿Qué puede estar relacionado a todo esto? Recordaros, son factores asociados, no son factores causales. ¿Ok? Muy bien. Mira, estrés y sedentarismo puede estar relacionado al desarrollo de cronicolitis. Así que el ejercicio físico tiene un factor protector. El ejercicio físico tiene un factor de protección. Ayuda a proteger el sistema. ¿Ok? Factores ambientales como los pets, como las mascotas, como hemos dicho. Medicaciones, el uso previo de antibióticos, uso de antibióticos. Estas personas que llevan antibióticos para cualquier cosa, en general tienen la microbiota intestinal alterada. Si esto pasa, si pasa con el niño, si pasa de bebé, lo que sea, cuando pase, sería importante después del ciclo de antibiótico intentar buscar junto al médico, al pediatra, algo para restaurar la flora intestinal. Sería importante, ¿vale? Sería importante buscar esto. Y tenemos que buscar esto ¿cuándo? Pues principalmente cuando no hay enfermedades establecidas, principalmente cuando no hay disfunciones establecidas. ¿Y por qué, Luis, tengo que procurar restaurar la microbiota de mi bebé, de mi niño, si el niño está perfecto, si está súper bien? Porque para que se quede así, ¿no? Para que se quede súper bien, de maravilla, porque se sabe que después de un ciclo de antibióticos el peque o la peque pierde más o menos 1/3 de la diversidad de las bacterias que hay en el tracto gastrointestinal. Y esto se puede recuperar o con la toma del pecho, si el niño mama, o se puede recuperar con probióticos. ¿Ok? Probióticos por un tiempo limitado, en general, facilitan la vida de la microbiota. Entonces, esto es algo que debemos tener en cuenta. La utilización de antibióticos debería generar una atención más importante respecto a la flora gastrointestinal, ¿okay? Aunque el antibiótico no sea para el sistema gastrointestinal, para otitis, por ejemplo. ¿Vale? La dieta es importante, pero más importante que todo es que haya una dieta que no sea muy dirigida a los procesados. Que no sea muy dirigida a los procesados. Hoy, con la dificultad de la vida moderna, solemos buscar alimentos más procesados, más fáciles de hacer, porque no tenemos tiempo para cocinar, no tenemos tiempo para planear la comida. Y vamos más fácilmente a los procesados. Para los niños que tienen un aumento de riesgo, para los niños que no les cae bien, todo esto suele ser un factor predisponente, ¿ok? Fumador, imagino que no sea el niño, el adolescente sí, fumador, el niño probablemente no, el adolescente sí. Ahí hay que cuidar con los adolescentes y hay que cuidar, ¿te recuerdas que hemos dicho que es orientado a la familia? Pues es importante que papá y mamá no sean fumadores, o si son fumadores, que dejen de ser fumadores, porque va a influir en la respuesta del niño o de la niña. Entonces, el tema de ser fumador o no importa. Pues el niño idiota no va a fumar, no, pero papá y mamá sí, o abuelo y abuela, o tío y tía, o quien sea. Esto influye aumentando los riesgos, ¿ok? Si hay de verdad historia en la familia, lo ideal sería que mamá ya estuviera pendiente a lo largo del embarazo para no fumar, para dejar de fumar a lo largo del embarazo. Ahí ya sería más importante esto. Otro tip para quien tiene historia en la familia sería también de antemano, ya a lo largo del embarazo, incluso antes del embarazo, echarle un ojo a la microbiota de mamá para restablecer la microbiota de mamá, porque esto facilita mucho la vida del peque o de la peque cuando viene al mundo, ¿ok?
esto facilita mucho la vida del peque o de la peque cuando viene al mundo. Si cuidamos de mamá antes del embarazo, los factores de riesgo disminuyen bastante para cuando venga el regalito, ¿ok? Más que esto, el control del estrés a lo largo del embarazo sería importante también, por lo que estamos hablando. Y claro, el control del estrés a lo largo al menos de los 2 primeros años de vida de los peques sería importante también, porque ahí está información, el desarrollo de su sistema nervioso autónomo, ahí está información, su sistema inmune, y desde ahí ya se puede aprender muchas cosas o muchas programaciones mentales que tenemos o somáticas que tenemos ya salen de los 2 primeros años de vida, que sabemos que es una fase muy dura para algunos papás y para algunas mamás, porque al final cuando es primer hijo eventualmente no estamos preparados para esto, se colapsa todo el ambiente y para los niños, te recuerda, el tratamiento es centrado en la familia. Entonces esto es importante tenerlo en cuenta, ¿vale? De la microbiota ya hemos hablado, de la susceptibilidad genética ya hemos hablado. Parece que la apendicectomía tiene algo de factor de protección, ¿ok? Algo de factor de protección. ¿Y cómo la apendicectomía tiene algo de factor de protección, Luis? Parece que la apendicectomía es un factor de protección, por ejemplo, para la colitis, y para el Crohn parece que retrasa el diagnóstico, retrasa el desarrollo del Crohn. ¿Por qué pasaría esto? Porque el apéndice al final es parte del sistema inmune. Y parece que no tener el apéndice ahí puede generar algún elemento de protección para el desarrollo pediátrico de colitis o Crohn. Interesante, ¿verdad? Interesante el tema de la apendicectomía, yo no lo sabía. ¿Alguien aquí ya lo tenía claro? Ron nos dijo, había leído que la tribu Yanomami en la frontera entre Venezuela y Brasil tiene la microbiota más saludable por la diversidad bacteriana que presentan. Al tener tanta diversidad, ninguna cepa prevalece. Pues puede ser, pues no conozco, pero es muy probable que sí. Yo el tema de la apendicectomía no lo sabía. Yo lo he descubierto ahora estudiando para este directo. Me pareció interesante, porque yo cuando leí al principio me pareció al revés, Marc. Miren, yo al leer el título del paper imaginé, pues a lo mejor quien hizo una apendicectomía tiene más factores de riesgo, ¿no? Por la cirugía, por la inflamación que se puede generar postquirúrgica y todo eso. Pues fue lo que me vino a la cabeza. Pues justo al revés, parece que es un factor de protección. Con tanto que la apendicectomía esté hecha antes del diagnóstico de Crohn o colitis. Que esté hecha antes del diagnóstico de Crohn o colitis. Ahí es un factor de protección, Gui. Parece que es un factor de protección. Y justo porque Crohn y colitis es una hiperreactividad del sistema inmune, y parece que cuando tú quitas esta parte del sistema inmune, parece que se desarrolla menos o se diagnostica menos, o a lo mejor no genera todo el daño que podría generar si estuviera preservado el apéndice. Pero recordaros que son estudios de asociación, no son estudios causales, ¿okay? Pero me sorprendió bastante. La calidad del sueño, que como cazadores de cebras ya sabemos, ¿no? Ya sabemos de la calidad del sueño, que es determinante. ¿Por qué es determinante? Porque la calidad del sueño, además de modular todo el sistema autónomo, y sabemos que el sistema nervioso simpático inerva todo el sistema inmune, todo el sistema linfoide, por ejemplo, el GALT, ¿no? El Gut Associated Lymphoid Tissue, las placas de Peyer que están ahí en el sistema gastrointestinal. Sabemos que el sistema simpático hace la inervación de esta zona, o participa
de la inervación de esta zona, y cuando uno duerme menos, el sistema simpático está más activo, y si estamos hablando de hiperreactividad del sistema inmune, pues estamos hablando o sí de alteración simpato-vagal. Lo que suele haber con estos pacientes también es un aumento de la permeabilidad de la barrera gastrointestinal. Así que las bacterias que están en el tracto gastrointestinal, que no deberían tener paso para el cuerpo, porque son bacterias del tracto gastrointestinal, al tener un aumento de la permeabilidad de la barrera, lo que pasa es que estas bacterias contactan con el ambiente interno, y al contactar con el ambiente interno se genera una hiperreactividad del sistema inmune local, porque siempre hay una inflamación en curso, ¿verdad? Entonces, recordaros que el sistema gastrointestinal recibe inervación simpática. La inervación simpática, cuando tenemos un simpático hiperactivo, aumenta la permeabilidad de la barrera, y si aumenta la permeabilidad de la barrera, aumenta la inflamación, y si aumenta la inflamación, empeora los signos y síntomas de Crohn y colitis. O a lo mejor genera un flare-up. Un flare-up es una crisis, es decir, vengo controlado por mucho tiempo y ahora se me dispara una crisis. Así que tener un buen control sobre la calidad del sueño es determinante para que estos pacientes puedan evolucionar mejor, para que la mucosa se pueda regenerar mejor, para que se pueda evitar futuras crisis. Y luego vamos a ver algo muy interesante, fenómenos, que es la variabilidad de la frecuencia cardíaca, y cómo la variabilidad de la frecuencia cardíaca se relaciona a todo esto. ¿Por qué es interesante, Luis? Porque tú tienes la nariz mayor de Madrid de todas y tal, pero ahora no es la mayor de Madrid, ahora es la mayor de Buenos Aires, ¿ok? Entonces no puede ser por esto, porque he cambiado de país y todavía la relación sigue la misma, ¿verdad? No, es importante, ¿por qué? Porque el sistema nervioso autónomo te va a señalar que empiezan a haber cambios. Y ya hemos dicho en distintas oportunidades, no podemos relacionar chatos directamente a esto, no podemos porque no está investigado, ¿ok? Pero hemos dicho ya en distintos momentos, y esto sí está investigado, que la variabilidad de la frecuencia cardíaca está relacionada al desarrollo de artritis reumatoides, la peor variabilidad, ¿no? La variabilidad más baja, de síndrome metabólico, del desarrollo de Parkinson y todo esto. Entonces, es posible suponer que al ser una enfermedad donde hay una hiperactividad del sistema inmune, es posible suponer que el sistema se comporte más o menos de la misma manera. Es decir, que antes de un flare, que venga una alteración de la variabilidad, que venga una alteración de la equilibración simpato-vagal. ¿Os parece posible? ¿Os parece probable? ¿Qué opináis? Por favor, compartir vuestra opinión, que quiero saberla. Porque a mí me parece totalmente posible. Y luego vamos a ver los datos ahí, porque coincide que nuestra mirada de águila coincide con lo que se va publicando en la literatura científica, ¿sabes? Y fíjate qué interesante, Juan, porque estamos acostumbrados a tratar dolor, ¿ves? Esto ya lo repetimos y no nos cansa repetir, porque al final es lo que pasa. Estamos acostumbrados a tratar dolor, estamos acostumbrados a tratar alteraciones de eje de movimiento, estamos acostumbrados a tratar una rodilla que molesta, estamos acostumbrados a tratar una lumbar que está fatal, estamos acostumbrados a buscar los dolores de cabeza y bueno, está mal hacer esto, no está mal hacer esto, pero es un límite terrible de nuestra mirada, para nuestra capacidad de aportar beneficios. Es limitar tu capacidad de aportar beneficios a un escenario de sufrimiento, a un escenario de disfunción, cuando todo ya está en colapso. Ahí sí, ahí voy al fisio, al osteópata, al quiro, lo que sea, al terapeuta manual, lo que sea, cuando el sistema está en colapso. Y el tema de lo que estamos hablando aquí es más que esto. ¿Por qué? Porque es
garantizar que el sistema no vaya en dirección al colapso. Pero no puedes garantizar nada en la vida. Bueno, esto es verdad, no puedes garantizar nada en la vida. Podemos disminuir los factores de riesgo, podemos disminuir los elementos estresores, podemos disminuir las maladaptaciones. Esto es al final lo que podemos generar. La pregunta es, ¿merece la pena invertir en esta posibilidad, invertir en prevención? ¿Merece la pena invertir tiempo, invertir esfuerzo en la prevención? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Y qué opináis, chatos? ¿Merece la pena esta inversión? Bueno, esta inversión así al azar. No, pues claro que no al azar. Mira, para quien tiene en la familia factores de riesgo para artritis reumatoides, pues nuestra mirada estaría dirigida a los factores de riesgo de artritis reumatoides. Para quien tenga en la familia Parkinson, pues nuestra mirada de cazador estaría dirigida a los elementos potenciadores del Parkinson. Para quien tiene en la familia historia de alteración gastrointestinal y ahora viene un hijo, viene una hija, ¿dónde debería estar nuestra mirada? Pues justo en la salud gastrointestinal de este niño, de esta niña. Y de esta manera estaríamos utilizando todo lo que la ciencia nos aporta como factores de protección, todo lo que la ciencia nos aporta como posibilidades terapéuticas, como herramientas terapéuticas, para que el desarrollo del niño o de la niña se haga de una forma más lineal, se haga de una forma más tranquila, más funcional, más adaptada. ¿Sabes? No sé si estoy loco, puede ser que esté loco, Katy, puede ser que yo esté loco, pero me parece una locura interesante, una locura sana. No sé, ¿qué opináis? Vamos a ver. Brites nos dice, se ha estudiado los niveles de estrés actuales en la niñez respecto a la vida moderna y la virtualidad impuesta por la pandemia en relación a cambios en la microbiota. Si se ha estudiado, Brites, yo no conozco el estudio. Respecto a la microbiota no lo sé, a la salud mental sí. A la microbiota no lo sé. Yo creo, pues esto ya lo he comentado en distintos momentos, que yo cuando empieza la pandemia, yo creo que hicimos un directo donde yo les comenté, el principal problema para los niños estará relacionado a la socialización, a la salud mental y a la experimentación social, a la experimentación con juegos, con compañeros, compañeras y todo esto. Y yo creo que esto les va en algún momento, que la factura para ellos saldrá más caro que para nosotros, porque nosotros al final ya estamos más adaptados, ¿sabes? Entonces yo creo que va por ahí. Entonces, ¿entiendes la línea de razonamiento? Es decir, vamos a preparar ahora todo el campo, vamos a preparar la cancha, como se dice aquí, en Buenos Aires, en Argentina, para que venga el niño, para que venga la niña. Y si tenemos factores de riesgo, vamos a disminuir todo esto. Pues ok, disminuimos todo esto y probablemente facilitamos la vida de quien venga, ¿no? Y así disminuyemos mucho los problemas. ¿O no? Muy bien. ¿Y cómo pasa todo esto? Bueno, yo creo que cómo pasa todo esto ya estamos más o menos enterados, ¿no? Porque lo que tenemos ahí es el eje gut-brain. El eje gut-brain, ¿qué es? Es una vía de comunicación del cerebro con el intestino. Y este eje gut-brain está, bueno, lo que está de moda del eje gut-brain es el gut. Lo que está de moda en el eje gut-brain es el gut, ¿no? No sé si tenéis una perspectiva diferente de todo esto, pero yo lo que leo, yo lo que veo en las redes, yo lo que encuentro de literatura, que está más de moda, va mucho en dirección al gut, ¿no? A la microbiota y todo esto. Y está bien que vaya en dirección a la microbiota, porque la microbiota es un factor asociado. Esto está clarísimo, esto está perfecto, esto está genial. ¿Qué es el problema? Que seguimos teniendo el mismo problema, ¿no? Porque no se publican cosas respecto a esto.
¿Qué es el problema? Cambiamos la microbiota, le damos probióticos, le damos prebióticos, le cambiamos la dieta, ok, hacemos todo esto, perfecto. Y ahora nada. Y ahora nada. Ahí tú me vas a decir, pero Luis, se cambia un montón todo en un montón de pacientes cuando cambiamos la microbiota. Está perfecto, Chuck, está perfecto, fenómeno. Cuando se cambia la microbiota, se cambia la clínica del paciente, está perfecto. Mi pregunta no es esta, mi pregunta es, cuando se cambia la microbiota y no cambia la clínica, ¿qué hacemos? ¿Dónde está el problema? ¿Dónde nos estamos equivocando? Por favor, cazadores de cebras, por favor, águilas, ¿podéis decirme dónde nos estamos equivocando? Por favor, alguien me puede ayudar, Katy, ayúdame en mi locura, que dónde nos estamos equivocando, ¿no? Entonces, vamos a los prebióticos, vamos a los probióticos, vamos a la dieta. ¿Por qué volvemos siempre a esto? ¿Por qué volvemos siempre al mismo error? ¿Por qué volvemos siempre al mismo bucle? ¿Por qué volvemos siempre al mismo fallo de razonamiento? ¿Sabes? Entonces, una de las cosas que no estamos pendientes, bueno, es la vía. He cambiado toda la microbiota. Ahora te pregunto, ¿quién informa esta microbiota que tú estás cambiando? ¿No? Pues estás ahí con los probióticos, estás ahí con los prebióticos, estás ahí con la dieta, ok, top. Ahora, ¿qué vías informan este cambio en la microbiota? Estas vías son vías que están funcionales. Esa es la pregunta 1. Estas vías están funcionales. Es probable que si tu paciente no está teniendo una buena respuesta al cambio de la microbiota, una de las posibilidades es que la vía no esté informando bien. Esta es una de las posibilidades. La otra posibilidad es que la microbiota no sea el problema. La otra posibilidad es que la microbiota no sea el problema. Pero Luis, está ahí en el paper. Sí, está ahí en el paper. Está en los papers. Por ejemplo, que el FODMAP para pacientes con colon irritable funciona para un 70%. La pregunta no es esta, ¿para quién funciona? La pregunta es, ¿y para quién no funciona? ¿Qué haces tú? Le das el paper para que lea el paciente. Toma, paciente, lee el paper. Te lo voy a traducir aquí. Le voy a poner en español. Le voy a poner en portugués. Ah, no, lo sabes de inglés. Ok, léelo. Hay que leerlo en inglés. Ok, muy bien. ¿Y qué? No funciona igual. Sigue igual. Entonces, uno de los problemas no es la vía. La vía está dañada. Uno de los problemas. O está alterada. O no es funcional. Ok. Entonces, problema 2. Puede que no sea la microbiota. Y si no es la microbiota y tú le estás arreglando la microbiota, pues a lo mejor para otra cosa me vale. No hay a lo mejor. Porque si es así, ahí tenemos una interminable lista de cosas que hacer. Mira, entonces tengo que comer sano, dormir X horas, practicar ejercicios físicos en X volumen, por X días en la semana. No es así. Porque el sistema es más débil en un punto y menos débil en otro. De manera que el cambio de la microbiota a uno le vale y a otro no. Y entonces vamos a cambiar la microbiota de todos. No, vamos a cambiar la microbiota de quien hace falta cambiar la microbiota. Y vamos a trabajar el eje top-down de todas las personas. Porque a lo mejor el que no tiene ansiedad la va a desarrollar. No, vamos a trabajar el eje top-down de quien tiene alteración del eje top-down. Sigue el mismo problema, ¿no? Voy a tratar al paciente que tiene un trastorno generalizado de ansiedad y el problema no es la ansiedad, el problema es que la vía down está generando la ansiedad. Ahí sí, el problema es la microbiota y estoy tratando la ansiedad. El problema es el mismo. Otra vez, el problema es el mismo. Es decir, estoy considerando que tengo croncolitis. Necesito una respuesta. Mira. Necesito una respuesta. Está bien que el paciente lo piense así. Está bien que el paciente lo piense así. El paciente no tiene que saberlo. Quien tiene que saberlo es el clínico. Y la pregunta es, ¿qué es lo que está generando la hiperactividad del sistema de mucosa?
¿Qué es lo que está generando la hiperactividad del sistema de mucosa? ¿Qué es lo que está facilitando la hiperactividad del sistema de mucosa? Porque si lo que está generando la hiperactividad del sistema de mucosa es tener una baja diversidad de microbiota en el sistema gastrointestinal, pues vamos a la microbiota. Pero si lo que está generando esto es el cambio de la calidad del sueño, porque no duerme, ahí lo principal debería ser que duerma. Debería ser que duerma. Y si el principal, porque estamos hablando de adolescentes y niños, es que la relación de papá y mamá no es una relación funcional, ahí lo principal, fijaros qué raro, lo principal para el sistema gastrointestinal del peque o de la peque sería que la relación de su papá y su mamá fuera una relación funcional. Fijaros qué interesante. ¿Y por qué esto? Claro, porque la relación disfuncional de papá y mamá torna el sistema del niño disfuncional. Entonces, ¿entiendes? ¿Por qué no se sabe cuál es el factor que determina todo esto? No, se sabe que hay elementos ambientales y que los elementos ambientales son lo más importante en esta situación. Lo más importante en esta situación, porque es el gatillo. El gatillo en general es un gatillo ambiental. Es un gatillo ambiental. No estamos diciendo que es un gatillo biológico en general. Estamos diciendo que es un gatillo ambiental. Y si es un gatillo ambiental que tengo que arreglar, pues los factores ambientales que están generando daño. ¿Me vais siguiendo o no? ¿Y por qué nos equivocamos siempre? Porque estamos mirando la solución y ni siquiera sabemos cuál es el problema. Estamos buscando una respuesta para una pregunta que yo no conozco. Volvemos siempre al mismo punto. Cuando no conozco la pregunta, no puedo proponer una solución eficaz, una solución eficiente. Y esto pasa a menudo, no solo con la población pediátrica, pasa igual con la población adulta, ¿sabes? Entonces, esto es un loop. Parece que nuestros terapeutas están en este loop, en este bucle, y no saben salir de esto. ¿Por qué? Porque no se sabe hacer preguntas y porque queremos buscar respuestas. No hay tiempo suficiente para invertir en el problema y luego nos vamos directo a la solución. El tema es cuando la solución convencional que funciona para todos no funciona para mi paciente, ¿por dónde salgo? ¿Por dónde salgo? ¿Por dónde salimos, chatos? Esta es la pregunta. Cuando no funciona lo convencional para mi paciente, ¿por dónde salgo? Y ahí hace falta tener una mirada de águila, ahí hace falta volar alto, ahí hace falta saber mirar las oportunidades y amenazas, ahí hace falta saber jerarquizar los sistemas, conocer las vías y mecanismos para saber dónde tú vas a trabajar de una forma más eficiente, para no estar en un bucle de por si acaso, no nos vale. ¿Por qué? Por si acaso es otra búsqueda por respuesta sin conocer la pregunta. Otra vez, volvemos al mismo bucle. ¿Me vais siguiendo? ¿Sí o no? Decidme algo. Tengo 10 minutos aún, 11 minutos. Muy bien, me gusta la precisión del tiempo aún más cuando me favorece. Cuando no me favorece es tremendo, las horas gonzaguianas. Yo estaba en Tandil, ahí con Mauro y María, y María me preguntó, ¿cuánto tiempo lleva el directo del miércoles? Pues 1 hora. María me miró y me dijo, ¿1 hora reloj o 1 hora gonzaguiana? Mira, no hay hora gonzaguiana, la hora gonzaguiana es interminable, ¿verdad? Para quien ya estuvo en el curso con nosotros, la hora gonzaguiana puede ser 1 hora o puede ser 4. Pero no, 1 hora reloj, porque Instagram aquí nos corta, Instagram aquí no nos permite. Entonces, fijaros qué interesante. Variabilidad de la frecuencia cardíaca en en enfermedades inflamatorias gastrointestinales, ¿ok? Crohn y colitis. Vamos a ver cómo se relaciona el sistema nervioso autónomo y cómo tú puedes utilizar el sistema nervioso autónomo como una herramienta de control y cómo hace falta tener un cazador de cebras cerca de ti para que sepa tratarte de acuerdo con lo que necesitas y cómo hace falta tener un terapeuta que sepa mirar lo que está pasando para ofrecerte una solución más eficiente para tu problema, ¿ok? Pues
Vamos al tema. Multiuniverso Gonzalo. Perfecto, Dani. Vamos al tema. Fijaros qué interesante. Bum, bum, bum. Vamos a empezar por aquí. Bueno, empezamos por la gráfica número 2, porque la gráfica número 1 no tuvo una significancia estadística. Vamos por la 2, ¿no? Entonces, lo que estamos mirando ahí, fenómenos, lo que estamos mirando ahí, tengo que hablar bajo porque estoy en el hotel, no puedo salir gritando porque si no me expulsan del hotel. Mira, lo que tenemos ahí es la RMSSD, ¿ok? La RMSSD está ahí, escrita ahí a la derecha de mi móvil y lo que vemos ahí en naranja es no y en azul es yes, ¿ok? Muy bien, entonces fijaros. Los pacientes que están en remisión clínica. Bienvenida, Claudia. Bienvenida. Los pacientes que están en remisión clínica. Y gráfica 2. ¿Ok? ¿Quién está en remisión clínica? Está en azul, que sí. Quien no está en remisión clínica está en fase más aguda, fase latente, fase activa de la inflamación. Está en naranja. Fijaros qué interesante que quien está en este momento, en una fase de remisión de los síntomas, fijaros la RMSSD. Fijaros la RMSSD. Está más alta. Oh, tremendo. Recordaros que en población pediátrica la RMSSD suele ser más alta, la variabilidad de la frecuencia cardíaca suele ser más alta. ¿Ok? Entonces no vamos a comparar esto con adultos, vamos a comparar con niños. Pero fijaros ahí qué interesante. Los niños o los adolescentes, porque es un rango de edad largo, como comentamos antes, que están en actividad inflamatoria actual, que está ahí en naranja, tuvieron un promedio de RMSSD de 44. Los que estaban en fase de remisión tuvieron un promedio de RMSSD de 64. Cazadores de cebras. ¿Alguien me puede decir qué es la RMSSD? ¿Qué significa la RMSSD? ¿Alguien me puede ayudar con el tema, por favor? Porque los 40, ya no son los 40, es verdad, es que con los 2 años de pandemia no puedo contar 2 años en pandemia, así que me quedo con los 40, no mentira, serían 41 y casi 2. ¿Qué significa la RMSSD? Que la edad ya me pasa factura. Fenómenos. ¿Qué significa? Tono vagal. Fenómeno. El tono vagal. Entonces, fijaros, chatos. El tono vagal, es decir, el tono vagal en la fase de remisión de los problemas, de la inflamación, el tono vagal es más alto. Y en la fase inflamatoria, el tono vagal es más bajo. Es más bajo. ¿Ves? El tono vagal más bajo. Ahí, en esta situación. Entonces, quien está en fase aguda, en fase inflamatoria, tiene la RMSSD más baja. Quien está en fase de remisión de los síntomas, tiene la RMSSD más alta. Muy bien. Y la otra gráfica te enseña al revés. La exacerbación de la crisis, un flare-up, estoy en un flare-up, estoy en la crisis, me he inflamado todo. Ahora, ¡pum! Me he inflamado todo. Si me he inflamado todo, el azul significa sí, me he inflamado todo, el naranja significa no me he inflamado todo. Quien no está en exacerbación, ves ahí, tuvo una RMSSD de 74, quien estaba con la exacerbación de los síntomas en curso tuvo una RMSSD de 44. Es decir, tenemos el tono vagal como un biomarcador. Apunta esto, pues es una palabra bonita. Biomarcador de la estabilidad del caso clínico, de la estabilidad de tu paciente. Tenemos esto como un biomarcador. Fija, y la palabra siguiente también es una palabra interesante. Es un biomarcador independiente. ¿Independiente de qué, Luis? Independiente de todo. ¿Por qué es independiente? ¿Entiendes? Independiente del sexo, independiente de la edad, independiente de hábitos, independiente si duerme bien, duerme mal. Independiente. Es un factor, un biomarcador independiente que marca la fase de tu paciente. Entonces, cuando el paciente empieza a caminar en dirección
a un camino, empieza a dirigirse a una trayectoria menos favorable, si tenemos la continuidad de las verificaciones, somos capaces de identificar cuando el sistema se va dirigiendo al colapso y cuando no. Y cuando no, te das cuenta de lo potente que es tener un cazador de cebras cerca de ti, cuidando de tu salud. Te das cuenta. ¿Y por qué esto es importante, Luis? Porque estas cosas uno no se da cuenta. Porque pasan en un plan subconsciente, pasan en plan reflejo. Plan reflejo, ¿qué significa pasar algo en plan reflejo? Significa que tu corazón late y tú no te das cuenta que está latiendo. Significa que tus pulmones respiran, hacen hematosis y todo esto y tú no te das cuenta que los pulmones están haciendo esto. ¿Por qué? Porque son funciones automáticas, son funciones reflejas, así como la inflamación, la hiperinflamación, la hiperrespuesta del sistema inmune también lo es. Es un sistema reflejo. Y de la nada, te das cuenta, pues me he inflamado otra vez. Y de la nada te das cuenta, es que ahora tengo un dolor abdominal tremendo, que suele pasar más en el Crohn. Es que ahora te das cuenta que tiene una sensibilidad abdominal más alta. Ahora te das cuenta que el bloating es mucho más importante. ¿Entiendes? Esto todo pasa en plan reflejo. Por esto es importante tener un cazador de cebras cerca de ti que sepa mirar todo esto para que pueda orientarte. Mira, algo está saliendo del carril. Algo está saliendo. No sé qué es. Vamos a repasar los elementos. Ven aquí. Vamos a repasar los elementos. Papá y mamá, ven aquí. Vamos a repasar porque yo veo aquí que algo está saliendo del carril. ¿Qué tal está el sueño del peque? ¿Qué tal está la situación en el cole? ¿Qué tal la relación con los amigos? ¿Qué tal está el tema con la mascota? ¿Qué tal está la dieta? ¿Qué tal? No, esta semana hemos cambiado un poco más de McDonald's porque al final hemos estado en la calle todo el tiempo y ok, pues esto a él no le está haciendo bien. Mira, aquí algo está saliendo de la normalidad. Si está saliendo de la normalidad en esta dirección que está tomando aquí, no vamos bien. Vamos ahora a echarle un ojo cómo está la exploración física y todo esto para hacer la correlación de estas cosas, pero algo está saliendo y tenemos que saber qué es para poder controlarlo al principio, antes de la hecatombe. ¿Ok? Si seguimos mirando ahí la gráfica, vemos la concentración de la proteína C reactiva y vemos que la concentración de proteína C reactiva tan elevada en el plasma sanguíneo también tiene una relación con la RMSSD. ¿Ves? Hay en la gráfica 2, porque la 1 no tiene significancia estadística, en la gráfica 2, ¿ves ahí? CRP elevada, naranja, no, azul, sí. CRP elevada, naranja, no. Cuando la CRP, la proteína C reactiva, no está elevada en la sangre, cuando los marcadores sanguíneos de inflamación no están elevados, esto coincide ¿con qué? ¿Con qué coincide? Chatos, ¿con qué coincide? Con la RMSSD, con el tono vagal, por Dios. Alguien ha dicho en los cursos que el vago nota la inflamación de la sangre antes que salga en una analítica. Alguien lo ha dicho en algún curso que habéis escuchado que el vago percibe la inflamación en la sangre antes que salga en la analítica. Alguien los ha comentado esto, os pregunto, porque a mí me suena. ¿Alguien me puede decir algo? ¿Alguien os ha comentado o no? ¿O es una información totalmente novedosa? ¿No? Es Marx, ¿te parece una información novedosa esta? Porque yo me recuerdo de haber escuchado esto. Como hace como mínimo 2 años. 2 años o 2 años y medio que venimos repitiendo esto curso a curso. No me vengas a decir, ¡ay, qué información novedosa! No es novedosa. Porque vamos comentando esto, cazadores de cebras, hace 2 años y medio. 2 años y medio.
venimos diciendo esto. Y ahí está puesto, mira, la proteína C reactiva cuando está elevada coincide con la RMSD más baja. Más baja. ¿Qué significa esto? Significa que el tono vagal más o menos acompaña a los marcadores inflamatorios. Cuando hay más marcadores inflamatorios en la sangre, el tono vagal baja. El tono vagal baja. ¿Te das cuenta? Ahí. Bueno, entonces, Luis, ¿qué tengo que hacer? Ahora, la investigación. Ahora, las preguntas. Porque ahí tú tienes la respuesta. Se relaciona también con anemia. ¿Ves ahí? Con anemia. Los pacientes que tenían inflamación, enfermedad inflamatoria gastrointestinal, que también sufrieron con anemia, tenían la RMSSD más baja. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Los pacientes que tuvieran el diagnóstico más a corto plazo, el diagnóstico de la patología más a corto plazo, tenían una RMSSD más baja. Los pacientes que ya habían sido diagnosticados hacía 10 meses, 11 meses, un año, tenían una RMSSD más alta porque no estaban en crisis. ¿Te das cuenta que es más que el dolor? ¿Te das cuenta que es más que el dolor? ¿O no? ¿O estoy loco? Puedo estar loco, no estoy diciendo que no estoy loco, pero ¿te das cuenta? Porque si tú te das cuenta, eso a mí ya me vale, de que es algo más allá de que buscar la solución para un problema que no conocemos. ¿Dónde tiene que estar enfocado el tratamiento para IBD, para colon, para colitis y Crohn pediátrico? ¿Dónde tiene que estar enfocado? Volvemos a esta. En la familia. En la familia. Tiene que estar enfocado en la familia. Tiene que estar enfocado en el ambiente. Tiene que estar enfocado en el buen manejo emocional. Tiene que estar enfocado en el control del estrés del niño y del adolescente. Tiene que estar enfocado no solo en lo que está de moda, que la microbiota está muy bien. La gente cree que yo critico la microbiota. No critico la microbiota. Lo que yo critico son las soluciones sencillas para problemas complejos. Esto es lo que yo critico. Cuando uno cree que hay una solución sencilla para un problema complejo. Es lo único que critico yo, es esto. A mí me cae mal la microbiota. Obvio que no. La microbiota es más que necesaria. Es un punto de regulación fundamental. Lo que no se puede hacer es decir que la microbiota va a modular todo, que es lo que se está haciendo actualmente en la literatura científica y en las revistas de moda. Y obvio, quien sabe leer los papers sabe que es mentira, pero quien no sabe leer los papers porque no tiene una formación metodológica ni nada de esto, reproduce la información como si esto fuera verdad absoluta, y es mentira porque no hay soluciones sencillas para problemas complejos. Problemas complejos necesitan de soluciones complejas. Por esto no es cualquier fisioterapeuta, no es cualquier osteópata, no es cualquier nutricionista, no es cualquier psicólogo, no es cualquier médico, no es cualquier profesional que sabe manejar situaciones complejas. Quien sabe manejar situaciones complejas son águilas, que vuelan alto para mirar de arriba todas las amenazas, todas las oportunidades que te ofrece el escenario, y ahí puede elegir, basado en vías, en mecanismos y en jerarquía del sistema, puede elegir la mejor opción, la mejor ruta, el mejor camino y controlar mejor todo esto. Este es el tema. Y esto solo es posible
cuando tu terapeuta, cuando el responsable por la conducción de tu tratamiento es una persona actualizada, moderna, que tiene en cuenta la neurociencia como guión de su razonamiento. Porque un tejido no puede explicar esto, una vértebra no puede explicar esto, una fascia no puede explicar esto. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y ya habéis visto entonces ahora que la RMSSD es un buen biomarcador para esta situación en niños. Ya habéis visto que la HRV, que la RMSSD es un buen biomarcador para esta situación en niños, y cuando hablamos niños hay que interpretar adolescentes de 17 años y menores que esto, hasta los bebés, ¿vale? No te olvides, es centrado en la familia. Jerarquía de sistemas, identificar los loops, identificar las vías, los mecanismos y todo esto. Considerar siempre el estrés, porque el estrés va a generar fijación del eje HPA, el eje HPA va a generar aumento de liberación de CRF, del Corticotropin Releasing Factor, que va a generar aumento de liberación de ACTH, que es la hormona adrenocorticotrópica, que va a generar aumento de liberación de cortisol, adrenalina y todo esto, y esto aumenta la actividad del sistema inmune, y esto aumenta la permeabilidad de la barrera, y al aumentar la permeabilidad de la barrera y aumentar la actividad del sistema inmune, impide que el sistema se recupere lo más pronto posible. Fenómenos, que os echo de menos, fenómenos. Muy bien, muy bien. Espero que os haya valido. Nos hemos pasado, obviamente Instagram ahora va a dificultar mi vida para poder descargar el vídeo. Instagram lo hace a menudo. Muy bien. Si los papers están en Telegram, para quien quiera echarle un vistazo, ya sabéis que yo no me fío de profes, no os aconsejo a fiarse de mí, por esto los papers están en Telegram, porque no quiero que nadie se fíe de mí, quiero que se ponga a leer para poder desafiarme, decir, Luis, estás equivocado. Pues perfecto, enséñame dónde y ahí yo aprendo también. Súper. Fenómenos, muy bien, todo en Telegram, y luego que esté disponible el vídeo estará en YouTube. Ok, más que esto, mañana tenemos el grupo de actualización aquí en Argentina, aquí en Buenos Aires, que estará increíble, fenómenos, estará increíble. Para quien ya tiene la formación, apunta la RMSSD como un factor importante y apunta la tabla o el dibujo o el esquemita que os enseñé para tener en cuenta a la hora de la valoración, ¿ok? Recuérdate, ya sé que lo manejas bien, pero apunta los elementos que estaban ahí a la hora de la anamnesis, de la valoración, para que lo tengas listo y que no te olvides de algún elemento que sea importante para tu peque, para tu paciente y para los papás de tus pacientes, ¿ok? Y para ti también, que es importante. Ok, os veo pronto. Chatos. Un abrazo.